Estimada docente, tenga usted muy buenas tardes. Mi nombre es Jaime Riveros Rosa. En esta oportunidad voy a realizar la defensa del trabajo final referente a la opinión consultiva 28/21 solicitada por la República de Colombia con respecto a la figura de la reelección presidencial indefinida, ¿no?, en sistemas presidenciales en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como antecedentes del caso tenemos que el 21 de octubre de 2019, el Estado colombiano, con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención Americana y de conformidad con lo establecido en el artículo 70.1 y 70.2 del reglamento, presentó una solicitud de opinión consultiva sobre la figura de reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta consulta lo realiza ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta consulta se origina inicialmente en base a la diversidad de posturas, ¿no?, existentes en los países de nuestro continente en relación a la aplicación, ¿no?, de la figura de reelección presidencial, toda vez que algunos estados han buscado eliminarla o prohibirla, otros han entendido que la reelección, incluso indefinida, constituye un derecho de las personas que se encuentran en el poder. Por ello es que tornaba razonable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara sobre este punto. Para ello, dentro del cuerpo argumentativo, en el caso ahora analizado, Colombia presentó a la Corte las siguientes consultas específicas, las cuales podemos apreciar en pantalla. El primero, a la luz del derecho internacional, si la reelección presidencial indefinida es un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, es una de las preguntas específicas que Colombia incorpora en su opinión consultiva. 2. En este sentido, resultan contrarias al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos las regulaciones que limitan o prohíben la reelección presidencial, ya sea por restringir los derechos políticos del gobernante que busca ser reelegido o por restringir los derechos políticos de los votantes. Entonces, otra de las cuestionantes que Colombia incorpora en su opinión consultiva. Y 3, o por el contrario, es la limitación o prohibición de la reelección presidencial una restricción de los derechos políticos que resulta acorde a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia. Y finalmente, otra de las temáticas que incorpora es si la reelección presidencial indefinida es compatible con la existencia de la democracia representativa en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Entonces, en resumen, la solicitud planteada, ¿no?, en resumen de los 4 aspectos que vemos en pantalla, la solicitud planteada por Colombia solo se refiere a la reelección presidencial, ¿no?, a la reelección presidencial indefinida, y no en general a la figura de la reelección presidencial. Entonces, analizaremos desde este punto para determinar cuál es la fundamentación jurídica o cuál es el dictamen final que establece con respecto a esta situación la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de la argumentación jurídica establecida en esta opinión consultiva, inicialmente tenemos lo que es el artículo 64.1 de la Convención Americana. Es decir, que esta consulta sometida a la Corte por el Estado solicitante, en este caso Colombia, se ampara en el artículo 64.1 de la Convención Americana, que establece que los Estados miembros de la organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos, ¿no?, en los Estados americanos. Entonces, referente a este aspecto, Colombia es un miembro, no es un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y por tanto
está facultado convencionalmente para solicitar a la Corte Interamericana una opinión consultiva. Segundo aspecto, en forma concordante tenemos lo que son los artículos 70 y 71 del reglamento, ¿ya?, que regulan los requisitos formales que deben verificarse para que una solicitud sea considerada por la Corte. Entonces, en cuanto a este aspecto, la Corte estima que Colombia cumplió con el deber de especificar las disposiciones de la Convención Americana, ¿no?, también de la Carta de la OEA, la Declaración Americana y la Carta Democrática, que requieren interpretación de acuerdo a la consulta estatal. Además, tenemos el principio democrático que se encuentra recogido en la Carta de la OEA, que es un instrumento constitutivo de la organización y fundamental del sistema interamericano, ¿no? En efecto, en su preámbulo, esta carta, modificada por el Protocolo de Cartagena de 1985, establece que la democracia representativa es condición indispensable para la estrategia, la paz y el desarrollo de la región, ¿no? También, siguiendo con la argumentación jurídica, es menester mencionar que diversas resoluciones de la OEA han resaltado la importancia de fortalecer el Estado de Derecho, ¿no?, así como la interrelación entre la democracia y la garantía de los derechos humanos. En este sentido, por ejemplo, la resolución 27 de la 10ª Conferencia Interamericana de Caracas de 1954 señaló que el fortalecimiento y ejercicio efectivo de la democracia y prevención de la intervención totalitaria exigen no solo de medidas represivas, ¿no?, sino también otras que aseguren el cabal funcionamiento, ¿no?, de las instituciones democráticas, entre cuyas medidas se adquieren relevo importante los sistemas de protección de los derechos y las libertades del ser humano mediante la acción internacional o colectiva. Y como penúltimo tenemos lo que es el Protocolo de San Salvador, que reconoce, ¿no?, la gran importancia de que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos sobre la base del respeto integral a los derechos de la persona, ¿no? Y también entre las normativas que establecen y plasman la relación entre derechos humanos, entre el Estado de Derecho y democracia, tenemos lo que es la Carta Democrática Americana, ¿no? Son las normativas que fundamentan, ¿no?, lo que es la argumentación jurídica de esta opinión consultiva. Ahora bien, dentro de los procedimientos ante la Corte, tenemos que mediante notas del 17 de febrero de 2020, la Secretaría de la Corte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.12 del reglamento, transmitió la consulta a los demás estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, ¿no?, del cual es parte Bolivia, ¿no?, y también transmitió esta consulta al Secretariado General de la OEA, al presidente del Consejo Permanente de la OEA, al presidente del Comité Jurídico Interamericano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En dichas comunicaciones se informó que la presidencia de la Corte, en consulta obviamente con el tribunal, había fijó en ese entonces el 18 de mayo de 2020 como plazo límite para la presentación de observaciones escritas respecto de la solicitud mencionada. A la vez, siguiendo las instrucciones de la presidenta de la Corte y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3, mediante nota de la misma fecha y del mismo año que acabamos de mencionar al inicio, también se invitó a diversas organizaciones internacionales y de la sociedad civil e instituciones académicos de la región a remitir en el plazo anteriormente señalado su opinión escrita sobre los puntos sometidos a consulta. Y finalmente se realizó una invitación abierta a través del sistema web de la Corte a todos los interesados a presentar su opinión escrita sobre los puntos sometidos a consulta, ¿no? Entonces, llegado el plazo otorgado, en este caso el plazo límite establecido por la Corte en ese entonces era el 18 de mayo de 2020, una vez
Vencido este plazo y recibida en la Secretaría varios escritos de observaciones, tanto representadas por estados de la OEA, en este caso Bolivia presentó su escrito con observaciones. También recibidas las presentaciones por órganos de la OEA y representadas también por instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales e individuales de la sociedad civil. Concluida este aspecto, el 11 de septiembre de 2020, la presidenta de la Corte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.46, como podemos observar en pantalla, emitió una resolución mediante la cual convocó a una audiencia pública e invitó al Estado solicitante, ¿no? Estamos hablando de Colombia, y demás Estados miembros, ¿no? A todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Esta audiencia pública se celebró los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2020 en el marco del 137 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrados de forma virtual. Como conclusión de dicha audiencia virtual, la Corte, en el marco de lo dispuesto en los artículos 1, 23, 24 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 20 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 3, inciso D de la Carta de Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana, así como otros instrumentos que conciernen, ¿no?, a la protección de los derechos humanos en Estados Americanos, la Corte tomó la siguiente decisión. Primero, estableció que la elección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni por el Corpus Juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Segundo, la prohibición de la elección indefinida es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana. Y finalmente, establece que la habilitación de la elección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y por ende a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre. Ahora bien, como criterio final vamos a abordar una temática de nuestro contexto ocurrido, ¿no?, en Bolivia recientemente, sobre lo que concierne a las elecciones presidenciales. Referente a este aspecto, en nuestra normativa, la Constitución Política del Estado, en su artículo 156, 168, 285, numeral 2 y 288 establecen las limitaciones que tienen las autoridades elegidas en relación a la posibilidad de una nueva postulación. En este aspecto, en este sentido, el artículo 168 establece de manera clara y concreta que el presidente y vicepresidente solo pueden ser reelegidos de manera continua por una sola vez. Como antecedente, en materia de elecciones presidenciales, tenemos lo que es la habilitación de la tercera reelección del presidente Evo Morales por el Tribunal Constitucional Boliviano. ¿Cómo ocurrió este hecho? Ante la limitación constitucional, asambleístas del Partido del Movimiento al Socialismo decidieron llamar a un referéndum nacional con el objetivo de modificar el artículo 168 de la Constitución. ¿Para qué? Para conseguir la habilitación del expresidente Morales, ¿no?, a las elecciones del año 2019. El gobierno ha emprendido tomar un conjunto de estrategias con el fin de ignorar lo establecido por la Constitución.
y de esta manera permitir que el presidente y vicepresidente puedan ser reelegidos de manera ilimitada. En consecuencia, mediante la ley 757 del 5 de noviembre de 2015, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en ese entonces controlada, ¿no?, por el partido del gobierno con una mayoría de 2/3, aprobó lo que es la convocatoria al referéndum constitucional aprobatorio para que el pueblo boliviano, mediante el uso de la democracia directa y participativa, apruebe o rechace la reforma del artículo 168 de la Constitución. Esta reforma lo realizan mediante una pregunta en el referéndum donde indica, ¿no?, ¿usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser electas o electos por 2 veces de manera continua? Entonces, en base a este referéndum, los resultados oficiales concluyen de la siguiente manera. El no obtuvo el 51.30%, ¿no?, de la mayoría de los votantes, y el sí apenas logra conseguir el 48.70% de resultado. Entonces, en resumen, la población boliviana, en pleno ejercicio, ¿no?, de sus derechos políticos a través del derecho al voto, decidió rechazar la modificación de la Constitución. De esta forma, oponiéndose a una nueva elección del presidente Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera. Empero, a pesar de que las autoridades bolivianas, ¿no?, emitieron pronunciamientos públicos, ¿no?, en ese entonces, donde se han comprometido a respetar los resultados, de manera posterior han comenzado a tomar distintas estrategias, ¿no?, para ignorar y rechazar el voto ciudadano expresado mediante el referéndum que acabamos de mencionar. En consecuencia, los asambleístas del partido oficialista decidieron presentar una acción de inconstitucionalidad abstracta, ¿no?, argumentando la inconstitucionalidad de los artículos 52, numeral 3, artículo 64, inciso D, artículo 65, inciso B, artículo 71, inciso C y artículo 72, inciso B de la Ley del Régimen Electoral, ¿no? Y también toman como referencia la inaplicabilidad de los artículos 156, 168, 185.2 y artículo 288 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Supuestamente porque son contradictorias a los artículos 26 y 28 del texto constitucional y los artículos 1.1, artículo 23, 24 y 29 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. De acuerdo a la interpretación de los asambleístas accionantes en ese entonces, el Tribunal Constitucional tenía la obligación de aplicar el control de convencionalidad y por lo tanto disponer la aplicación referente del artículo 23 del Pacto de San José, por encima, ¿no?, de los artículos constitucionales, que de acuerdo a su criterio vulneraban en ese entonces, según su criterio, reitero, vulneraban el derecho humano del presidente a ser reelegido de manera indefinitiva, ¿no? Entonces, en ese entonces, el Tribunal Constitucional, mediante sentencia constitucional 84/2017, decidió declarar la aplicación referente al artículo 23 de la Convención Americana y por lo tanto la inaplicabilidad del artículo 168 de la Constitución que limitaba la reelección indefinida del presidente y vicepresidente, ¿no? Entonces, de acuerdo al Tribunal Constitucional Plurinacional, el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica no establece limitaciones, ¿no?, a las autoridades públicas para ser elegidos de manera ilimitada. En ese sentido, la Constitución boliviana era contradictoria al pacto. Entonces, en base a todo lo que establecen en ese entonces los miembros del partido oficialista, la sentencia mencionada permitió que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera sean habilitados para las próximas elecciones del año 2019. Entonces, de esta forma, los resultados del referéndum no fueron respetados, donde se ve claramente que
que el derecho al voto, ¿no?, de más de 2 millones de ciudadanos bolivianos han sido vulnerados. Entonces es una temática por la que también Bolivia atravesó en su momento, ¿no? Muy bien, con todo esto finalizo lo que es mi defensa final, siempre con los agradecimientos por todos los conocimientos impartidos por su persona, estimada doctora.